Bueno, el día de hoy presentaremos lo que son las proteínas globulares. El trabajo será expuesto por Jonathan Miramá, Juan José Salazar y Nicolás Cristancho. John Calderwood fue un bioquímico británico que nació el 24 de marzo de 1917 en Oxford. Estudió en Oxford y en la Universidad de Cambridge, donde culminó todos sus estudios en 1937. Durante la Segunda Guerra Mundial, prestó servicio en el Ministerio de Producción Aeronáutica y en los primeros meses de esta se la pasó investigando sobre la cinética de reacción. En 1940 se alistó en las investigaciones operacionales de la Real Fuerza Aérea Británica y consiguió el grado de comandante de ala. Fue galardonado por su doctorado de cristalografía después de la Segunda Guerra Mundial en 1949. En 1960, John se convirtió en uno de los fundadores de la Organización Europea de Biología Molecular y fue presidente de esta antes de retirarse de esta. Fue asesor científico del Ministerio de Defensa británico desde 1960 hasta 1964. En 1959 consiguió determinar la estructura molecular de la mioglobina a través de los rayos X. Finalmente, murió el 23 de agosto de 1997 en Cambridge. Max Ferdinand fue un químico austriaco nacionalizado británico que estudió química en la Universidad de Viena, donde se licenció en 1935. En 1936 se trasladó a Cambridge, Inglaterra, donde comenzó su investigación sobre la hemoglobina. Estuvo bajo la dirección de John Desmond Bernard, quien fue un científico irlandés destacado por su labor pionero en el ámbito de la cristalografía de rayos X. Durante la Segunda Guerra Mundial fue arrestado acusado de ser enemigo del gobierno británico y pasó 2 años en campos de prisioneros, desde 1941 a 1943. En 1943 fue liberado y en 1944 se le permitió reanudar su trabajo en Inglaterra. A principios de la década de 1950, Max fue nombrado mentor de James D. Watson, momento en el cual Watson determinó junto a Francis Crick la estructura del ADN. En 1953 encontró que incorporando un átomo pesado como el oro o mercurio a cada una de las moléculas de la red cristalina de la hemoglobina se producían pequeñas modificaciones en su correspondiente posición. Dicha interpretación de ello le permitió dar a conocer en 1960 el primer modelo tridimensional de la molécula de la hemoglobina. Finalmente, falleció el 6 de febrero de 2002 a la edad de 87 años. Max y John han conseguido grandes cosas a través de sus carreras profesionales y más juntos, pues a ellos dos se les resalta el haber encontrado las estructuras de proteínas globulares, pero también han hecho parte de otros acontecimientos importantes en la ciencia. Por ejemplo, en 1950 fueron parte de la fundación del Laboratorio Biológico Molecular de Renombre Mundial, LMB. Recalcar que de este laboratorio 3 científicos han ganado el premio Nobel, incluyendo a Max y John. Cuando Max empezó a trabajar en la estructura de la hemoglobina en 1937, tuvo como ayuda a un estudiante de posgrado y futuro colega, el cual era John. Pero lastimosamente, debido a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que posponer su trabajo y no fue hasta 1946 donde se volvieron a juntar y a seguir trabajando con lo que ya tenían adelantado desde 1937. En particular, en 1946 empezaron a trabajar en la hemoglobina de la sangre de caballo empleando la técnica de difracción de rayos X. En 1957 también dieron a conocer el primer mapa de baja resolución de la molécula de la mioglobina.
que más adelante, gracias a pudieron encontrar como tal la estructura de la mioglobina, y fue por ello que en 1962 ganaron los dos el premio Nobel por el descubrimiento de las estructuras de proteínas globulares. A Max se le resalta al haber encontrado la hemoglobina y a John la mioglobina, pero cada uno con ayuda con el otro. Bueno, como tal una frase célebre de Max Ferdinand no se encontró, pero sí me gustaría recalcar lo que él dijo en un documental que se le hizo en honor a su muerte, donde él dijo lo siguiente: en ese momento el problema crucial de la biología es que no sabíamos cómo se miraba. Yo al mirar esa entrevista o ese documental, perdón, me sentí muy admirado hacia un científico que logró algo muy difícil en su época y que ayudó que en la actualidad se pueda estudiar mejor dichas proteínas para así fabricar o estudiar medicamentos y así ayudar en un ámbito científico-social. Bueno, como tal, una frase célebre de John tampoco se encontró, pero también me gustaría recalcar lo que él dijo en una conferencia en 1970, hablando sobre los laboratorios en donde trabajó en la década de 1950, en donde dijo: el problema no fue la estructura, por supuesto que no, fue la cristalografía, porque siempre ha sido bastante dura para trabajar. Ahora con avances tecnológicos y dinero, todo se puede hacer. Esto habla mucho de un personaje de que en su época hizo algo muy difícil, pero lo hizo, y que si él en su momento encontró una estructura de una proteína de una manera muy difícil, ahora, como él lo dice, con tecnología y dinero, puede ser más fácil, por así decirlo. Entonces, también me hace pensar de que en la ciencia pues nada es imposible. Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos por su longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico. El haz de rayos X emerge tras esta interacción. Contiene información sobre la posición y tipo de átomos encontrados en su campo. Los cristales, gracias a su estructura periódica, dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas direcciones y los amplifican por interferencias constructivas, originando un patrón de difracción. Existen varios tipos de detectores especiales para observar y medir la intensidad y posición de los rayos X difractados, y su análisis posterior por medios matemáticos permite tener una representación a escala atómica de los átomos y moléculas del material estudiado. Para la obtención de la proteína de la mioglobina se dio mediante el proceso de difracción de rayos X, se dio en 3 pasos. El primero: una vez que se ha obtenido el cristal, se produce un patrón de difracción por irradiación de rayos X. Este patrón consiste de miles de puntos que son los datos crudos. El segundo, no tan complejo, que es la posición e intensidad de cada punto, es determinada relevantemente fácil. Las fases de las ondas que forman cada punto deben ser también determinadas para producir un mapa de densidad electrónica. El tercero es el segundo problema, que es resolver el problema de la segunda fase. Vendría siendo como un obstáculo. A menudo, esto se acompaña al irradiar dos o más derivados del mismo cristal, que difieren solamente en la presencia de iones de metales pesados. Este es el método de reemplazo isomórfico, y requiere que los iones de metal sean incorporados en un cristal sin afectar la estructura, lo cual en ocasiones no es posible. Una solución más reciente para resolver el problema de la fase involucra utilizar la radiación sincrotrón a varias longitudes de onda, y ha acelerado la velocidad para resolver las estructuras cristalinas. La descripción completa de cada reflexión, su posición, intensidad y fase es denominada factor de estructura. Los factores de estructura, como podemos ver, están disponibles en el PDB.
Para la obtención de la mioglobina, los rayos tenían que tener ciertas características. Los rayos X son aquellos que disponen de una longitud de onda próxima de un ángstrom. Estas fundamentalmente los denominados rayos X y corresponden a una frecuencia de aproximadamente 3 millones de terairicios y una energía de 12.4 kiloelectronvoltios, que a su vez equivaldrían a una temperatura de unos 144 millones de grados. Estos rayos X disponen de un generador de alta tensión de unos 50.000 voltios que se suministrarán al llamado puente o tubo de rayos X, que es realmente donde se producirá la radiación. Esos 50 kiloelectronvoltios se suministran como diferencia de potencial de alto voltaje entre un filamento incandescente por el que se hace pasar una corriente de bajo voltaje a unos 5 amperios a 12 voltios y un metal puro, normalmente cobre, estableciéndose entre ambos una corriente de unos 30 miliamperios de electrones libres desde el filamento incandescente, que está cargado negativamente. Saltan los electrones hacia el ánodo cargados positivamente, provocando en los átomos de este último una reorganización electrónica a su nivel de energía. Para el proceso de difracción se utilizaron tres métodos, los cuales fueron el método de Lau, el método de rotación del cristal y el método del polvo. El método de Lau consiste en hacer incidir un cristal a un espectro continuo de rayos X, de tal manera que para cada longitud de onda existirá un determinado ángulo. El método de transmisión de Lau consiste en colocar una película detrás de un cristal haciendo lo que pues, los haces difractados formen un patrón de manchas circulares o elípticas, mientras que para el método de reflexión, la película se interpone entre las fuentes y el cristal formando una hiper. El método de rotación de cristal. Se hace incidir un haz de rayos X monocromático sobre un cristal para detectar los haces difractados. Las películas envueltas de forma cilíndrica de tal manera que rodean el cristal. El cristal se hace girar sobre el eje perpendicular al haz incidente, el cual coincide con el eje del cilindro, para encontrar el ángulo del cual se cumple la ley de Bragg. El giro del cristal se hace sucesivamente de 0 a 90 hasta encontrar el patrón de difracción mostrado en la figura. El método del polvo. Este método consiste en que en el cristal al analizar es reducido polvo de tal manera que forme un conjunto de pequeños cristales. Si se tuviese un cristal y en él se hicieran incidir un haz monocromático, el haz se difractaría en un ángulo en particular. Al hacer girar este cristal de 0 a 360 grados, el haz formará un cono, cuyo eje coincide con el del haz incidente. El interés de este método es tomar varios cristales y es ir formando un cono con las distintas orientaciones posibles de los diversos cristales. La mioglobina es una heteroproteína muscular estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina. Es una proteína relativamente pequeña que está constituida por una cadena polipéptica de 153 residuos aminoácidos y por un grupo hemo, que contiene un átomo de hierro. La función de la mioglobina es almacenar oxígeno. Menos comúnmente se la ha denominado también miohemoglobina o hemoglobina muscular. Las mayores concentraciones de mioglobina se encuentran en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, donde se requieren grandes cantidades de dos para satisfacer de manera energética en las concentraciones. La mioglobina fue la primera proteína en la que se determinó su estructura tridimensional por la cristalografía de rayos X en 1957. Es una proteína extremadamente compacta y globular, en la que la mayoría de los aminoácidos hidrofóbicos se encuentran en el interior y muchos de los residuos polares expuestos en la superficie. Alrededor del 75% de la estructura secundaria tiene una conformación de A-hélice. De hecho, existen 8 segmentos de hélice en la mioglobina. Dentro de la cavidad hidrofóbica de la proteína se encuentra el grupo prostético M.
Esta unidad, la polipeptídica, se encuentra unida de manera no covalente a la mioglobina y es esencial para la actividad biológica de unión de O2 a la proteína. Los investigadores se basaron en un experimento de Max von Laue en 1962, según el cual un cristal expuesto a un haz de luz de rayos X originaba sombras específicas. A partir de ese hecho, la estructura de cristales simples como el cloruro de sodio y el diamante fueron determinadas con el método de difracción de rayos X. Sin embargo, para las moléculas complejas, las cuales son las proteínas, que por sus medidas de peso molecular, catalogadas como macromoléculas, no fue fácil la determinación de su estructura tridimensional para aquella época. Ya en 1953, Max Perutz, integrante de un grupo de la Unidad de Biofísica del Laboratorio Cavendish en Inglaterra, decidió utilizar el método de reemplazo isomorfo para la determinación de la estructura de la hemoglobina, un complejo órgano metálico reemplazando el átomo de hierro por mercurio. Perutz continuó trabajando sobre la hemoglobina, puesto que la primera estructura por sí sola no podía dar respuesta a todos los interrogantes biológicos. Con este método, el Premio Nobel de Química de 1962 fue compartido por Perutz y Kendall. La mioglobina está formada por una sola cadena polipeptídica unida a un grupo E. Fue la primera proteína de la que se determinó su estructura tridimensional en 1957, un hito de la bioquímica, por lo que John Kendall recibió el Nobel. La estructura de la mioglobina es muy compacta, con alrededor del 75% de la cadena plegado en forma de hélices, con una estructura cuaternaria mantenida sobre todo por enlaces hidrofóbicos. El grupo hemo se sitúa en una oquedad de la molécula. Las mayores concentraciones de mioglobina se encuentran en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, donde se requieren grandes cantidades de oxígeno para satisfacer la demanda energética de las contracciones. Esta es la representación de la estructura. Observamos un claro predominio de las estructuras secundarias, las hélices, concretamente 8 segmentos, representados en cian, unidas mediante giros. El grupo prostético hemo o tetrapirrol cítrico se asocia de manera no covalente a la hendidura hidrofóbica que se forma entre las hélices E y F cuando la proteína adopta su conformación nativa. En el centro de este anillo existe un hierro ferroso que se coordina con 4 átomos de nitrógeno de la poriforina, un N de la cadena lateral de la histidina proximal y como sexto ligando un grupo hidroxilo. Cerca de este último ligando observamos una histidina distal. A continuación veremos una presentación de la estructura de la hemoglobina en 3D. Así es como luce, más de cerca. Esto fue con lo que años de investigación y avances tecnológicos se logró hacer después con unas bases como las que hicieron estos hombres. Grupo hemo. El grupo hemo consta de una parte orgánica y un átomo de hierro. La parte orgánica es la protoporfirina. Está formada por 4 grupos petrolíficos. Los 4 petroles están unidos por medio de puentes con eteno,
formar un anillo tetrapirrólico. Este anillo está enlazado 4 metilos, 2 vinilos y 2 cadenas laterales de propionato. El átomo de hierro del hemo está ligado a los 4 nitrógenos en el centro del anillo de la protoporfirina. El hierro puede formar otros 2 enlaces, uno a cada lado del plano del hemo. Estos lugares se denominan la quinta y sexta posición de coordinación. La quinta posición se coordina con un residuo de histidina en la hélice F de la hemoglobina histidina proximal, mientras que en la sexta posición es ocupada por el oxígeno. Cerca de donde se une el oxígeno al grupo hemo existe otra histidina, la histidina distal, que previene que otras moléculas de hemoglobina entren en contacto, produciendo la oxidación del hierro 2 más hierro 3 y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono. El átomo de hierro del hemo puede estar en estado de oxidación ferroso o férrico. Las formas correspondientes de la hemoglobina se denominan ferrohemoglobina y ferrihemoglobina o metahemoglobina, respectivamente. Solamente la ferrohemoglobina puede captar oxígeno. Bueno, las funciones. Sirve como un reservorio y acarreador de oxígeno, incrementando la velocidad de transporte del mismo en la célula muscular. Es decir, facilita la difusión del oxígeno desde los capilares hasta el interior de las células, que está limitada por la baja solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas. Bueno, como conclusiones, podríamos decir que su trabajo abrió camino para que otros científicos lograran descifrar la estructura de otras grandes proteínas. También a ello se lo relaciona directamente con el surgimiento de la rama moderna de la biotecnología. Pues ellos ayudaron mucho de la tecnología de los rayos X que tenían en su época, que no es tan avanzada como la que tenemos hoy en día, pero con lo que ellos se podían ayudar, pues se lo hacía. Por eso se los considera importantes en esta. También recalcar que su investigación ayudó mucho a lo que vendría siendo a encontrar enfermedades o medicamentos relacionadas con la sangre. Otra conclusión que me gustó mucho es que como ellos hablaban, su ámbito laboral en su laboratorio era que tanto como profesores y estudiantes eran igual de importantes y todos aportaban porque lo que importaba ahí era la ciencia. También es de admirar a dos científicos que pasaron por momentos muy difíciles, como es la Segunda Guerra Mundial, y que con poco que tenían, con la poca tecnología que tenían, lograron cosas muy importantes que hoy en día ayuda mucho, como ya les dije, con enfermedades o medicamentos relacionados con la sangre y que ayudaron a que otros científicos tuvieran también algo con que ayudar. Muchas gracias por su atención.